¿Qué tal, alumnos? En esta oportunidad vamos a desarrollar un ejercicio práctico de cómo calcular el área lateral, el área total y el volumen de la siguiente pirámide regular o ABCDE. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la pirámide o ABCDE. Nos están dando como dato que es una pirámide regular. Entonces, para recordar que es una pirámide regular, en el primer video ya lo dije, pero para recordar, es aquel poliedro que tiene sus caras laterales, son triángulos isósceles. ¿Y qué es un triángulo isósceles? Es aquel que tiene dos lados iguales. Ya. Otra característica es que sus aristas laterales, esta es una arista lateral, A O es una arista, E a O es otra arista, D a O es otra arista y C a O también otra y B a O otra arista. Sus aristas laterales son congruentes, es decir, tienen la misma medida, o sea, de A a O es igual de E a O igual de E a O y así sucesivamente para las demás aristas. Otra característica de las pirámides regulares es que su base es un polígono regular. ¿Y qué es un polígono regular? Es aquel polígono en el cual sus lados, todos sus lados tienen igual medida y sus ángulos interiores tienen la misma medida. O sea, de aquí a acá es igual, de A a E es igual a E a D y de D a C es igual y de C a B igual y de B a A es igual. Tienen la misma medida. En este caso nos están dando como dato que ED mide 6 metros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los otros lados también valen 6 metros. Bien. Otra característica también es que en una pirámide regular, la altura de la pirámide, que en este caso es O a este punto de aquí, cae siempre en el punto medio de la base. En el punto medio. Es perpendicular a la base y cae en el punto medio. ¿A qué se refiere con perpendicular? Se refiere a que forma un ángulo de 90 grados. ¿Bien? Aquí está este de rojo, el angulito que ha formado. Otra característica también de las pirámides regulares es que si nosotros unimos la altura de la pirámide o a este punto que está aquí y ese punto lo unimos con el apotema de la base, que en este caso el apotema sería de este punto aquí a este otro punto de aquí, ¿ya? Y unido con el apotema de la pirámide, que es de este punto O a este punto de acá, nos va a formar en el interior un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo. Aquí este angulito vale 90, por lo tanto formo un triángulo rectángulo de O a este punto y a este punto de acá, uniendo esos tres lados. Otra característica también de las pirámides regulares es que se habla de un elemento que le llaman el apotema de la pirámide. El apotema de la pirámide es aquel segmento que parte del vértice o cúspide de la pirámide, del punto O en este caso, y cae al punto medio de cualquiera de sus caras, el punto medio de cualquier lado de la base, de cualquier lado de la base. O sea, el apotema, cuando se habla de apotema de la pirámide, es aquel segmento que parte que cae del vértice de la pirámide a cualquier punto medio de un lado de la base. En este caso, nos están dando como dato que O a este punto es el apotema. Aquí lo dice. A sub P es el apotema de la pirámide. No confundamos con el apotema de la base. El apotema de la base es aquel segmento que parte del punto medio de la base a un lado de ella y lo parte en dos partes iguales.
¿ya? Aquí, este es el apotema de la base. De este punto aquí es el apotema. Y lo divide a este lado de ese en dos partes iguales. Esta rayita significa que de aquí a aquí es igual de aquí a acá. Y en este caso nos están dando como dato que el apotema de la base vale 5,2 metros. De aquí a acá vale 5,2 metros. Nos están dando la altura de la pirámide. De aquí a acá vale 10 metros. Y el apotema de la pirámide es del punto O, de la cúspide o vértice, a este punto de acá. ¿Ya? Y no nos están dando como dato, pero aquí se está indicando que A sub P es el apotema de la pirámide, ¿ya? Y tener en cuenta que cuando se habla de pirámide regular, se habla del apotema de la pirámide. Y el apotema, vuelvo a repetir, cae de la cúspide o vértice de la pirámide a un lado de la base y lo va a dividir en dos partes iguales. ¿Ya? En el punto medio cae en cualquier lado de la base. Podría haber sido de aquí a aquí, o de aquí a acá, o a cualquier lado. ¿Bien? Ese es el apotema de la pirámide. Y el apotema de la base es aquel segmento que parte del punto medio de la base a cualquier lado de ella. Y también lo divide en dos partes iguales. Puede haber sido el apotema de aquí a acá, o de aquí a acá, o de aquí a acá. Bien. Entonces, teniendo esos datos y sabiendo la teoría ya de a qué características tiene una pirámide regular, entonces vamos a encontrar primero el área lateral. El área lateral es aquella área que está en el contorno de la pirámide, o sea, todo el contorno. Bien, nosotros sabemos que toda pirámide está formada por triángulos. En este caso, como es una pirámide regular, la forman triángulos isósceles. Y un triángulo isósceles tiene dos lados iguales. En este caso, por ejemplo, este triángulo A, O, E es un triángulo isósceles. De aquí, de A a O, es igual de E a O. Igual para las otras caras. Igual. Bien, entonces, sabiendo esto, vamos a calcular el área lateral. Para calcular el área lateral, es esta formulita que está aquí. Área lateral va a ser igual a la sumatoria. Este símbolo significa sumatoria de todas las caras, de todas las áreas de las caras laterales. O sea que tenemos que sumar, encontrar el área de una cara, por ejemplo, de este triángulo, por ejemplo, A, O, E. Tenemos que encontrar el área de ese triangulito, pero, pero como es una pirámide regular, basta encontrar el área de un triángulo, de una de sus caras, que en este caso son triángulos isósceles, para conocer las demás áreas. Porque como son triángulos isósceles y tienen la misma medida, las mismas dimensiones, basta conocer uno y lo multiplicamos por 5, porque tiene 5 lados esta pirámide, y encontramos el área lateral. Bien. Otra cosa también que me olvidaba es que esta pirámide es una pirámide pentagonal. ¿Por qué es una pirámide pentagonal? Porque su base tiene 5 lados, ¿ya? Tiene 5 lados, de A a B un lado, de B a C 2 lados, de C a D 3 lados, de D a E 4 lados y de E a A 5 lados tiene. Es una pirámide pentagonal. De acuerdo, se ve eso al número de lados que tiene la base. Bien, entonces vamos a calcular el área lateral. Pero para conocer el área lateral, como la pirámide la forman triángulos, ¿no? Entonces yo para conocer el área de un triángulo, para encontrar el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Nosotros ya lo sabemos en teoría eso. Entonces yo tengo que conocer la altura de un triángulo de estos, de una de sus caras. Pero a mí no me dan la altura de un triángulo aquí, me dan la altura de la pirámide, pero no de un triángulo. Pero si nosotros nos concentramos aquí
en este triangulito, miren, C, O, D, en este triángulo C, O, D, este es un triángulo. Y este lado, la base, la conozco porque como es una pirámide regular, si este lado vale 6 metros, este también vale 6 metros y todos valen 6 metros. Ya, pero ya tengo la base. Necesito la altura de este triángulo, C, O, D. Pero yo puedo aprovechar aquí la altura que va a ser el apotema de la pirámide, ¿no? El apotema de la pirámide es que está aquí de rojo, o a este punto de aquí. Ese sería el apotema. Tener en cuenta también que el apotema cae de manera perpendicular a un lado de la base. O sea, ¿qué quiere decir? Que este apotema aquí, en este ladito del que está aquí, en este, forma un ángulo de 90 también, aquí. ¿Ya? Aquí forma un ángulo de 90. Entonces, yo aprovechando esto, entonces tendría que conocer la altura de este triángulo COD. Entonces yo no la conozco aquí. Yo sé que es el apotema de la pirámide, pero entonces yo voy a utilizar aquí, primero, tengo una idea. Voy a calcular el apotema de esta pirámide, pero ¿cómo lo voy a calcular? Aprovechando que en el interior ha formado, por teoría, ya sabemos esto, en una pirámide regular, que si se une la altura de la pirámide unida con el apotema de la base y unida con el apotema de la pirámide, me va a formar un triángulo rectángulo, ¿no? Este lado de aquí lo conozco, de aquí a acá. La altura de la pirámide nos están dando, vale 10. El apotema de la base me están dando, que vale 5,2 metros. Pero me falta el apotema de la pirámide, que es AP. Entonces yo voy a sacar ese triángulo rectángulo acá lo tengo, ¿ya? Y voy a calcular el apotema de la pirámide primero. Y de ahí, de eso, yo ya puedo calcular el área de este triángulo, COD, porque es la altura, el apotema de la pirámide es la altura de este triángulo COD y ahí puedo calcular ya las áreas, ¿no? Entonces voy a sacar acá, lo he sacado yo aquí, ¿no? Voy a sacar este triangulito que está de rojo en el interior. Entonces aquí le voy a poner, en este lado le voy a poner un punto, una letra F, ¿ya? Para indicar, y a este punto de aquí le voy a poner una letra también, que es G. Entonces tengo el triangulito OFG. OFG. Entonces, este lado de F a G, ya lo conozco, sería de aquí, de F a G, vale 5,2 metros. 5,2 metros. La altura de la pirámide en este caso sería de aquí a acá, o a este punto de aquí que le he puesto que vale F, vale 10 metros, 10 metros. Y el apotema de la pirámide, o a este punto de aquí, a G, no lo conozco, es AP, que significa el apotema de la pirámide, ¿ya? Entonces ya tengo este triángulo aquí, ¿ya? Entonces ahora vamos a hablar desde el punto de vista de este triángulo rectángulo. Entonces tiene dos catetos, OF es un cateto que vale 10 metros, y de F a G es otro cateto que vale 5,2 metros, y la hipotenusa OG no la conozco, vamos a encontrarla. Aprovechando que es un triángulo rectángulo, yo recuerdo por mis conocimientos que en un triángulo rectángulo, para encontrar la hipotenusa, conociendo los catetos, o también conociendo la hipotenusa y conociendo un cateto, puedo encontrar el otro cateto. En este caso yo voy a encontrar la hipotenusa. Entonces yo me baso en el teorema conocido que le llaman el teorema de Pitágoras. ¿Para qué? Para encontrar el apotema de la pirámide. En este caso es AP. Pero si lo vemos desde el punto de vista del triángulo rectángulo, sería la hipotenusa de este triángulo. Y la hipotenusa es aquella, la identificamos que está al frente, digamos, del ángulo de 90. Este es el angulito de 90, está al frente, esta es la hipotenusa. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras?
si nosotros elevamos al cuadrado la hipotenusa, entonces este elevado al cuadrado debe ser igual a un cateto elevado al cuadrado, en este caso por ejemplo 10 metros al cuadrado, más el otro cateto también elevado al cuadrado, 5,2 metros. Entonces, efectuando esto, operando ya, 10 al cuadrado es 100, 5,2 al cuadrado, 27,04 metros al cuadrado, igual acá metros al cuadrado. Sumando esto, acá lo he sumado, este que está como exponente 2 pasa como raíz cuadrada de todo esto. Aquí lo tenemos. Ya, hemos sumado todo esto, pasa como raíz cuadrada, saco esta raíz cuadrada y me va a dar que la hipotenusa de este triangulito, que le hemos puesto AP, nos va a dar que es 11,27 metros. Bien, entonces como ya calculé el apotema desde el punto de vista de la pirámide, sería 11,27 metros. Entonces de aquí a aquí vale 11,27 metros. Bien, entonces este me va a servir para saber la altura de este triángulo, COD. Ya, entonces ahora, segundo, calculamos el área de una cara lateral. ¿De qué cara lateral? De esta. Voy a aprovechar que es la altura. COD. Entonces yo saco también este triángulo acá. Tengo aquí COD. Este lado, la base, ya la conozco. ¿Por qué? Porque si este lado es una pirámide regular, si este vale 6, este también vale 6 y todos sus lados valen 6. Entonces aquí vale 6 metros. De D a C vale 6 metros. La altura de este triángulo, que a la vez es el apotema de la pirámide, de aquí a acá, que le hemos puesto aquí, vale, ¿cuánto nos salió? 11,27, 11,27. Bien, entonces, ¿cómo encuentro el área de un triángulo? Si ya conozco su base y conozco su altura. El área de un triángulo sería base por altura sobre 2. ¿Cuánto es la base? 6 metros. ¿Cuánto es la altura? De aquí a acá, 11,27 metros. Dividido sobre 2. Multiplico y divido metro por metro, metro al cuadrado, y nos va a dar que el área del triángulo DOC, o sea, DOC, nos da 37,81 metros al cuadrado. ¿Bien? Ya hemos calculado el área de este triangulito COD. Entonces, como teoría, sabemos que una pirámide regular, el contorno lo forman triángulos isósceles y tienen la misma medida. De aquí las aristas laterales, que ya lo hemos dicho. Entonces, basta conocer un área de uno de sus lados que son triángulos para conocer las demás áreas, porque son iguales. Entonces, para conocer el área lateral total, el área lateral de todo el contorno, lo multiplico por 5. ¿Por qué? Porque tiene 5 lados, 5 triángulos, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces lo he multiplicado por 5. Multiplico 5 por el área de un triángulo y tengo las áreas de todos los triángulos, ¿no? Y nos va a dar 169,05 metros al cuadrado. Entonces ya encontré el área lateral, esta área. Área dice aquí sumatoria, este símbolo es sumatoria. Vamos a sumar todas las áreas de las caras laterales. Ya lo tengo, ya lo encontré aquí, ¿ve? Que nos ha dado 169,05 metros al cuadrado. Bien, ahora pasamos a calcular el área total. O sea, el área total se refiere al área lateral más el área de la base. Entonces, el área total viene dado por la siguiente fórmula. Área total es igual al área lateral más el área de la base. El área lateral ya la conozco, por la que la he encontrado, pero me falta el área de la base. Entonces, ¿yo cómo voy a calcular el área de este pentágono, que a la vez es un polígono regular, porque tiene todos sus lados iguales? Entonces, la fórmula para calcular el área de este pentágono sería la siguiente. Área de la base, aquí lo he indicado, perímetro por el apotema de la base dividido sobre 2. Área de la base sería perímetro de la base
por apotema de la base dividido sobre 2. P es el perímetro de la base. A es el apotema de la base. Ya tengo esos datos yo. Entonces, P es el perímetro de la base. ¿Cuánto sería el perímetro? El perímetro es la suma de todos sus lados. De este lado más este, más este, más este. Como tiene 5 lados y cada lado vale 6, simplemente multiplico 5 por 6 metros. Entonces el perímetro sería 5 por 6, 30. 30 metros vale todo el contorno de la base. ¿Qué nos dice? Por el apotema de la base. ¿Cuánto es el apotema de la base? Ya nos están dando. 5,2 metros. Por 5,2 metros dividido sobre 2. Entonces 5 multiplicando todo esto y dividiendo entre 2, nos va a salir que el área de la base es de 78 metros al cuadrado. Bien, ya tengo el área de la base. Ahora simplemente sumo aquí para calcular el área total. Entonces sería área total, sería área lateral, que ya la conozco, la he encontrado, más el área de la base, que ahorita la acabo de encontrar, que es 78 metros. Sumando nos da el área total de 247,05 metros al cuadrado. Bien, ya hemos encontrado el área total, o sea, el área lateral más el área de la base. 247,05 metros al cuadrado. Ahora calculamos el volumen de la pirámide, o sea, el volumen, lo que está, la capacidad de almacenamiento que tiene. Entonces la fórmula viene por volumen, área de la base por altura de la pirámide. Ya lo conozco, dividido todo eso sobre 3. Entonces el área de la base ya lo he encontrado, que ha salido 78 metros al cuadrado. Aquí lo hemos encontrado. 78 metros al cuadrado por la altura de la pirámide, que ya la conozco, o a este punto vale 10 metros. 10 metros dividido sobre 3 y nos da el volumen, que es 260 metros cúbicos. M al cuadrado por M, M al cubo. 260 metros cúbicos. Bien, alumnos, espero que me hayan comprendido y si tienen alguna duda me lo hacen saber. Gracias.